Bien, y tal vez usted se está preguntando sobre un tema que la verdad en el mundo a veces conversamos, pero no conversamos de la manera más correcta. Y puede ser producto de que este mismo tema hoy nos pueda ayudar incluso a no perder nuestra vista o hasta incluso darnos cuenta de todos esos síntomas, la preparación y todo lo que debemos de tener con el tema del glaucoma. Sí, tiene que ver con la vista. Por eso es que hoy hemos hecho esta sección para que usted también tome en cuenta que es uno de los problemas más grandes de ceguera en el mundo. Y aquí esta tarde nos acompaña por primera vez la doctora Tamara Dixon, que estamos muy felices, doctora. Primero, bienvenida, gracias por acompañarnos y es un placer que nos esté acompañando aquí en Llegó la Hora. Empecemos por eso, ¿qué es el glaucoma? ¿Cómo lo podemos entender? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, en el mundo hay varias causas de ceguera. Las dos principales causas de ceguera en el mundo es la principal, el glaucoma, que es una causa irreversible, y una causa reversible que se llaman cataratas. La ventaja de las cataratas es que una vez que el paciente se opera, recupera su visión, pero el glaucoma no. Por eso es tan peligroso y es necesario detectarlo a tiempo. ¿Qué podemos empezar a hacer, doctora, para darme yo cuenta si de verdad estoy padeciendo de glaucoma? Bueno, podríamos analizar algunos de los síntomas que da el glaucoma. Sin embargo, el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más frecuente, no causa síntomas y por eso es que lleva a ceguera, porque el paciente puede estar toda una vida cambiando de anteojos y no sabe que tiene glaucoma porque usualmente no da síntomas. Hay diferentes tipos de glaucoma. Vamos a centrarnos en los más principales, que el glaucoma primario de ángulo abierto no causa síntomas y por eso lleva a ceguera. También tenemos el glaucoma de ángulo cerrado, que ese sí da síntomas, por ejemplo, ojo rojo, dolor ocular unilateral, y por eso es que el paciente consulta. ¿El aumento de la presión ocular siempre significa que hay glaucoma, doctor? No siempre. Por definición, glaucoma es aumento en la presión intraocular, pero hay diferentes glaucomas en donde el paciente puede tener una presión normal y a nivel de exámenes, que el examen que utilizamos se llama OCT o campos visuales, sí tiene cambios. Por eso es importante visitar al oftalmólogo una vez al año, sea que uno tenga síntomas o no, porque puedes pasar toda tu vida cambiando anteojos y no sabes que tienes glaucoma. Eso es muy importante, sí, porque uno a veces se pregunta, ¿cada cuánto tiempo es el debido? Entonces, un año, una vez al año más bien, es la forma ideal para, padeciendo el glaucoma o sin saberlo o no padeciendo, correcto, ir al chequeo. Todos deberíamos de tener una consulta anual con el oftalmólogo y principalmente los pacientes mayores de 40 años. Porque el glaucoma se diagnostica con un examen oftalmológico completo, en donde su oftalmólogo le va a poner unas gotas para dilatarle la pupila, revisar la retina y ver el nervio óptico, que es el protagonista en el glaucoma. También se le va a tomar la presión. Entonces, su oftalmólogo va a hacer un fondo de ojo, tomarle la presión intraocular y si observa algo en el nervio óptico, le va a mandar una serie de exámenes que son como la cereza del pastel para decir que el paciente tiene o no glaucoma. Sí, y a seguir el pie de la letra esas recomendaciones, ¿verdad? Porque a veces las dejamos pasar y después es todavía más complicado. Doctora, a ver, te lo pregunto así sencillo. Si mi papá fue y se hizo una prueba con el oftalmólogo o la oftalmóloga, mi mamá, un hermano, algún familiar, qué sé yo, y padece de glaucoma, ¿yo podría padecerlo a futuro? Por supuesto. Una de las principales causas de glaucoma es la hereditaria. Entonces, si alguien en la familia, papá o mamá, padece glaucoma, es mandatorio que todos los hijos se hagan un screening. Un screening es un tamizaje con oftalmólogo para saber si van a tener, porque alguno de ellos muy posiblemente va a tener glaucoma. Bien, al 7003-1234, que es nuestro WhatsApp, ustedes pueden hacer precisamente las consultas de lo que deseen, ya sea por medio de un mensaje de texto o un audio. La doctora Tamara Dixon nos está acompañando, ella es oftalmóloga y para quienes se vienen sumando, estamos hablando precisamente del tema del glaucoma. Doctora, nos están preguntando un oyente qué es la presión del ojo, exactamente. Bueno, la presión del ojo es una presión que se forma dentro del ojo por una serie de líquidos que tenemos, humor acuoso y otro líquido que tenemos detrás del ojo. Voy a explicar algo importante. Que aquí nos trajiste el ojito y todo para poder visualizarlo todavía mejor. Exactamente.
En la parte de delante del ojo tenemos una estructura que se llama córnea. Okay. Luego vamos a tener otra estructura que se llama iris. Acá tenemos el lente natural con el que nacemos, que es el que después de los 55 años va a formar las cataratas. Entonces, entre la córnea y el iris corre un líquido que se llama humor acuoso. Okay. Entonces, si ese líquido se produce la cantidad suficiente y esta se distribuye correctamente, ese líquido va a tener una presión normal, que la presión normal va de 11 a 21. Cuando empezamos a tener problemas de glaucoma o de presión intraocular, es porque ya sea que se produce mucho líquido y queda, por decirlo así, estancado entre estas dos estructuras, o la cantidad que se está produciendo no está saliendo. Ok, qué importante eso también. Yo quería hacer una pregunta en lo personal también, porque tengo familiares que padecen, por ejemplo, de diabetes o algunas otras enfermedades, la hipertensión, por ejemplo. ¿Esto se asocia? ¿Tiene que ver en alguna conexión y ponerle más cuidado todavía, doctora? Sí, realmente todos los pacientes que tengan alguna patología crónica pueden tener predisposición a padecer glaucoma. No obstante, la literatura lo que dice es que las causas que se asocian a glaucoma es, por ejemplo, la edad. Pacientes mayores de 40 años pueden tener glaucoma. El factor hereditario. Si papá o mamá o algún abuelo lo tuvo, hay que hacer el tamizaje en la familia. Pacientes que utilicen esteroides en el ojo. Tenemos la mala costumbre de que si una vecina tiene el ojo rojo y le sirvió, me lo presta, o la abuela. Entonces, hay gotas que son esteroides que pueden causar glaucoma a un paciente que ya tenía predisposición. Entonces, esas son algunas de las causas más frecuentes. También, si un paciente, por ejemplo, un paciente joven como Oscris, gracias, doc. va al oftalmólogo y le toman la presión intraocular y sale mayor a 21, que es lo normal, aunque no tengas cambios a nivel del nervio óptico o en algunos de los exámenes, eres un candidato que puedes tener glaucoma en un futuro. Entonces hay que estar checando más seguido a ese paciente. Claro, entonces ese mito de que el glaucoma lo padecen solamente las personas adultas mayores. Para nada. Para nada. Los jóvenes también. Por supuesto, yo tengo pacientes de 28, 29 años con glaucoma. Por eso es importante que, si bien es cierto, nuestros abuelos solamente iban a la óptica a cambiarse el anteojito, todos, si tenemos la posibilidad, deberíamos de una vez al año ir a un oftalmólogo que nos tomen la presión intraocular. Yo tengo pacientes que cuando les digo, les voy a tomar la presión, me dicen, yo no sabía que la presión, el ojo tenía una presión. Entonces, por eso es importante mejor tener un tamizaje con su oftalmólogo, y si todo sale bien, entonces se va a volver a ver en unos cuantos años, pero rescatar de que hay que ir con el oftalmólogo para una valoración mínimo anual. Y aprovechando esto que me estás contando, porque esto es muy interesante, sí existe la presión del ojo. Claro. Así como nos ponen el aparatito para la presión en general. Exacto. ¿Cómo se toma entonces la presión del ojo? Sí, lástima, no traje el aparatito. Digamos, en mi caso, yo tengo uno que es manual, en donde uno le pone una gota de anestesia en el ojo al paciente, y después de unos 5 minutos se pone ese aparatito y te marca en cuánto es que tiene la presión el paciente. ¿Hasta dónde ha llegado la tecnología? Y recordarle a los pacientes, cuando vayan a su cita con el oftalmólogo, sea en la caja o en privado, tienen el derecho de decirle a su oftalmólogo, tómeme la presión. O sea, tiene que ser algo parte del examen oftalmológico completo. Se puede llevar, nos pregunta aquí María, a través del 7003-1234. Me encantaría que me digan desde qué lugar incluso nos están sintonizando. Que dice que si se puede llevar una vida normal después del diagnóstico. Por supuesto. Bueno, gracias a Dios ahora hay mucha tecnología y hay muchos medicamentos. Lo que se dice del tratamiento del glaucoma, lo primero son gotas. Con el oftalmólogo se va a decidir si es 1 gota, 2 gotas, 3 gotas. Por ahí vas a escuchar que tal vez algún televidente diga, yo tengo 3 gotas, porque eso significa que su oftalmólogo intentó con la primera, la segunda, y no ha dado con la presión meta, que es para que no tenga daño glaucomatoso. Posteriormente, si el paciente no responde con gotas, se puede proceder a hacer láser que se hacen en el consultorio, y hay otros láser que ya se hacen en quirófano en caso de que falle alguna de las otras medidas terapéuticas. Doctora, ¿ha pasado que pacientes bajan la cantidad
de gotas que utilizan o por sí solos dejan de utilizar el famoso gotero? Lamentablemente, Ajá. el glaucoma es una patología muy frecuente en nuestros adultos mayores. Y pobrecitos ellos, porque imagínate tener 70, 80 años y que te estén diciendo, póngase una gota en la mañana, otra en la noche. Es muy tedioso. Entonces, el fallo en el tratamiento y lo que ha hecho que muchos pacientes lleguen a la ceguera es porque son adultos mayores y se les súper dificulta. O se les olvida incluso. Exactamente. Ahora en la medicina privada hay muchos goteros que traen un 2x1, o sea, 2 medicamentos en uno para poder reducir y aumentar que el paciente pueda apegarse al tratamiento. Pero lamentablemente es eso, que al ser goteros se les olvida o no se la saben poner, o muchos pacientes vuelven a ver hacia arriba y no se la pueden colocar bien, y eso es lo que hace que a veces falle el tratamiento. Pero sí se puede llevar una vida normal, porque ahora con tantas gotas y tantos estudios, hay gotas que sí nos ayudan a llegar a la presión meta y hacen que, no que el paciente ya no tenga glaucoma, pero sí que se detenga la enfermedad. Sí, y estamos en el mes de octubre, mes del adulto mayor también. Exacto. Entonces, vale la pena hacer el llamado y el agradecimiento para aquellas personas que cuidan de nuestros adultos mayores y son quienes están llevando el minuto a minuto, las horas del medicamento, etcétera. Y es que es muy común que ocurra esto, y qué bueno que la tecnología los haya acercado a eso, a que hagamos un 2 en 1. Exacto. Es la manera de facilitarles cómo llevar el medicamento también. Por supuesto, justo el lunes estuve en la consulta hablando de glaucoma. Ajá. Y llegó una señora para su tamizaje anual de oftalmología y me dice, doctora, en antecedentes mi papá tiene glaucoma. Y le dije, ¿y te has hecho examen? No. Y ya el papá tiene un diagnóstico de hace 10 años y ella no se ha hecho el tamizaje. Entonces, apenas sepamos que hay alguien con glaucoma en la familia, hay que hacerlo, porque se llama el enemigo silencioso de la visión. Lleva ceguera y imagínate una persona en edad laboral que se quede ciega por glaucoma, es una persona que pasa a tener que estar pensionada porque realmente dejan de ver. Claro, un trabajo que está constantemente utilizando precisamente su vista. Y qué bonito que nos contes esta anécdota, porque da la oportunidad, veo yo, para conversar con nuestros papás o con los familiares. Exacto. Y preguntarles, mira papá, ¿Sí? ¿qué estás padeciendo? ¿Qué Correcto. sucede? Ajá, para yo enterarme de qué enfermedad es y cómo poder Sí, porque a veces los papás nada más dicen, sí, en el EVAES me dieron tal gotero. Ajá. Y uno piensa que tal vez es alguna gota lubricante o algo así. Ese llamado de atención es bueno. Cuando tengamos adultos mayores en la casa, tomémonos la molestia de revisar los medicamentos y los goteros para poder saber, porque a veces hasta el diagnóstico a ellos se les olvida. Uno les dice glaucoma y se les olvida decirle a los hijos. Sí, hay gente que ni siquiera sabe qué es glaucoma. Por supuesto, que es la importancia también de esta entrevista. Doctora, usted mencionaba ahora antes, hablamos un poquito del gotero, pero también mencionaba la parte de la tecnología láser. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo se puede prevenir también desde este otro lado? Bueno, el láser es la segunda medida después de que los goteros no hayan funcionado. Okay. Hay diferentes tipos de láser en donde se hace, por decirlo así, una pequeña abertura entre la córnea y el iris, y eso es para ayudar al drenaje, que te acuerdas que te dije que una de las causas de glaucoma es que no drena. Claro. Te voy a poner un ejemplo, es como cuando uno tiene una tubería, y qué es lo que pasa si se obstruye en alguna parte, el agua se rebalsa. Claro. Entonces exactamente pasa en glaucoma. Cuando alguna parte de la tubería o del canal donde tiene que drenar el líquido no sale, entonces en esa cirugía lo que se hace es se hace como un pequeño huequito para que empiece a drenar nuevamente. Qué bonito, qué bien que nos lo está explicando, doctora. ¿Algún mensaje que usted quiera aprovechar ahorita para darle a esas personas que todavía no se hacen ni un examen de la vista? Yo te voy a, y lo voy a decir abiertamente, yo no sabía que yo tenía que utilizar, por ejemplo, estos lentecitos. Y en una de estas campañas de salud, en la empresa en la que yo laboraba, de pronto me topé con que siempre es pasa. Importante, ¿verdad? Claro. Para hacerle ese llamado a la población, tanto los jóvenes como los adultos también, para que prevengan el glaucoma. Correcto. En primer lugar,
me encantó lo que dijiste, concientizarnos más de nuestros adultos mayores, tener un poco más de interés en el tratamiento que ellos están utilizando, revisarlos, porque tal vez ahí está la clave de alguna enfermedad que nosotros tengamos que hacer tamizaje para evitarlo. Uno, cuando tengamos familiares con glaucoma, acompañarlos para el apego, para que ese tratamiento sí pueda ser productivo. Y tres, todos visitar al oftalmólogo y no solamente ir a cambiarnos los anteojos para poder saber hacer un examen completo y discriminar alguna enfermedad crónica que nos pueda llevar a ceguera. Algunas otras formas de prevenir, doctora, ya hablamos de las gotas, del láser, que esta tecnología de hoy en día nos esté permitiendo y que vos con tu experiencia ya has empezado a estudiar o que empezamos a traer próximamente a nuestro país para facilitar el mejoramiento de la calidad de vida de estas personas. Pues yo diría que una vez instaurado el glaucoma es utilizar las gotas, pero la salud visual, cuidarla, por ejemplo, evitar el ojo seco, ahora que todo es computadoras y estar todo el día en el teléfono, evitarlo también, porque todo eso puede repercutir en nuestra salud visual. Excelente. Doctora, ¿y dónde pueden acudir la gente si desea hacerse un control, recibir información de su persona y sobre el glaucoma también? Con mucho gusto, estamos en Mediplaza, en Escazú, y el teléfono es el 4070-2121. Estamos con muchísimo gusto para servirles. Ahí va a aparecer en pantalla el WhatsApp, la doctora Tamara Dixon, el 4070-2121, y también tienen redes sociales. Están apareciendo ahorita en pantalla, ¿verdad? Sí. Quality Vision CR. Quality Vision CR. Doctora, de verdad que esto es todo un tema. Yo estaba leyendo acá información previa a la entrevista, porque de verdad que el glaucoma es una de las causas de ceguera en el mundo. La principal. La principal. Entonces a esto hay que ponerle pues muchísima atención. Exacto. Si bien es cierto, por ejemplo, patologías como la diabetes son peligrosas, que eso lo podemos dejar para otro tema, pero el glaucoma es tan peligroso porque es irreversible. Una vez que tenés ceguera por glaucoma, para siempre. Bueno, doctora, le vamos a agradecer muchísimo de verdad por acompañarnos, por esta primera experiencia. Esperamos que sea la primera de muchas. Con mucho gusto. Aquí en el programa, y esta es su casa y esperamos recibirla siempre con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, estamos para servirle. Gracias por la invitación. No, encantados nosotros de tenerla con nosotros. La doctora Tamara Dixon, los números han estado apareciendo en pantalla y las redes sociales también para que ustedes puedan hacer sus consultas con ella. Vamos a ver qué es lo que está pasando.